¿qué? Nucleolos. ¿Ya? Miren, aquí están de dos, ¿ya? Estos bordes que ven, correcto, están demarcando los nucleolos, ¿ya? Los nucleolos. Miren el citoplasma. ¿Cómo es el citoplasma? ¿De qué color? Azul oscuro. ¿De qué color? Azul oscuro. Azul oscuro, basófilo, ¿ya? Y lo que tienen que recalcar aquí, y aquí falta anotar, sí, es justamente la presencia de una zona clara. ¿Ven esa zona clara ahí? Ujú. La zona de Golgi, ¿ya? La zona de Golgi, ¿correcto? Para que ustedes puedan denominar a un proritoblasto, necesitan ver entonces de que sea una célula redonda, ¿correcto? Que tenga una cromatina fina o laxa, que tenga presencia de nucleolo, que el citoplasma sea basófilo y esa zona clara, ¿cómo se denomina? La zona de Golgi, ¿ya? Debe tener eso. Si no lo tiene, no es un proritoblasto, ¿ya? Y en el examen se les va a señalar así, se les deja el puntero y ustedes solamente tienen que señalar de qué se trata del proritoblasto, ¿ya? De nuevo entonces, ¿cómo es la cromatina en el proritoblasto? Laxa o fina. ¿Tiene nucleolo o no tiene el proritoblasto? Sí, tiene nucleolo. Tiene nucleolo. ¿De qué color es el citoplasma? Azul oscuro. Azul oscuro, azul o basófilo, ¿no? O a veces ligeramente basófilo. Ha habido ocasiones en las cuales hemos notado eso, ¿sí? ¿Y qué caracteriza en el citoplasma también? La presencia de la zona clara Del al Golgi. complejo de Golgi o la zona de Golgi, ¿no? Muy bien. Golgi Miren, en es, ¿no? médula ósea hasta 1% normalmente debería estar, ¿no? Recuerden que estas células no están en sangre periférica. ¿Dónde están estas células? Y si salen a sangre periférica, ya es una patología, ¿no? Probablemente una neoplasia, ¿ya? En sangre periférica no debería haber. Siguiente. La segunda célula es justamente el eritroblasto basófilo, o normoblasto basófilo, o también denominado rubricito. Miren el tamaño de cuánto a cuánto es. ¿De cuánto a cuánto? De 10 a 10 a 15. ¿Va disminuyendo de tamaño? Sí, ¿no? ¿El anterior hasta cuánto era? 20. Hasta 20, ¿no? El núcleo también redondo. Aquí en esta serie de eritroblasto basófilo o normoblasto basófilo ya no deberíamos encontrar nucleolos. ¿Ya? De repente eso les va a ayudar a diferenciar entre un pronormoblasto y un eritroblasto basófilo. ¿Ya? De que ya carece de su característica es que ya tiene ausencia de nucleolo, pero el citoplasma sigue siendo basófilo, pero ya también ahí casi no vamos a encontrar también zona de Golgi. De repente en los procesos transicionales recientes podríamos, pero en la mayoría de casos ya no lo encontramos, ¿sí? Entonces muy característico. Ahora miren, fíjense en la cromatina también, lo que les dije, ¿no? Cómo va coloreándose el núcleo, ¿ya? La cromatina ya está ligeramente condensada. El anterior, ¿cómo era? Laxa o fina, ¿ya? Laxa o fina. Aquí ya está ligeramente condensada, hay zonas de condensación, ¿sí? Pero donde vamos a ver ya una cromatina más francamente condensada va a ser en la siguiente. Entonces, de nuevo, ¿cómo es la cromatina en el eritroblasto basófilo? Laxa. Ligeramente condensada. El citoplasma, ¿de qué color es el citoplasma? Azul basófilo. Azul oscuro, basófilo o ligeramente basófilo. ¿Hay zona de Golgi? No. ¿Hay presencia de nucleolo? No. ¿Ya? Entonces es muy fácil de reconocer también este eritroblasto basófilo. El que sigue va a ser el eritroblasto policromatófilo. ¿Ya? El eritroblasto policromatófilo o normoblasto policromatófilo o policromático. ¿Ya? Cualquiera de los términos es correcto. Eritroblasto policromatófilo o policromático. Normoblasto policromatófilo o policromático. O en su otro término de rubricito. ¿Ya? Cualquiera de los tres términos es aceptado, por ejemplo, si estamos frente a un examen práctico. Ustedes ponen cualquiera de los términos y ya es aceptado. ¿Ya? Lo que no pueden hacer es combinar más bien términos, ¿no? De repente con otra serie. Como también se ve en el examen que combinan términos de la serie roja con la serie blanca. ¿Ya? Entonces hay que aprenderse los términos también.
Miren el tamaño de cuánto a cuánto es. De 10 a 12. De 10 a 12 micras, ¿no? El núcleo también es redondo. Si en el anterior había nucleolos, en esta no había nucleolos, en esta debería haber. No, porque es una célula más madura, ¿no? Más madura. Miren la cromatina, ahora sí ya es una cromatina condensada, brumosa, ¿no? Con estos pequeños espacios, miren que ustedes lo pueden denotar, ¿no? Como si estuviera partiéndose por dentro. ¿Ya? Una cromatina brumosa, pero fíjense también el citoplasma, el color del citoplasma. ¿Qué color del citoplasma es? Azul grisáceo. Un azul grisáceo que a veces tiende ya a una tonalidad también medio a salmón, ¿correcto? Como que quiere tener la tonalidad ya de los hematídeos, ¿no? Está avanzando en todo caso. ¿Cómo es el color en salmón? esa tonalidad, ¿correcto? ¿Cómo lo siento? Debido a que justamente a la síntesis de hemoglobina. Luego tenemos al normoblasto ortocromático, ¿ya? Al ortocromático. Miren, el ortocromático es mucho más pequeño, ¿no? Eritroblasto ortocromático o normoblasto ortocromático. ¿De cuánto a cuánto mide solamente? De 8 a 10. De 8 a 10 micras. Miren, el núcleo redondo, obviamente cero, no hay nucleolo, nucleolo, completamente correcto, y condensada. la cromatina está completamente condensada. Es decir, miren, muy pocas veces vamos a notar esas zonas claritas como el anterior, ¿no? Sino que se colorea casi en su totalidad el núcleo. ¿Ya? Es decir, es una cromatina condensada, y si le quieres dar otro término, es una cromatina compacta. ¿Ya? Como lo había también los linfocitos. ¿Se acuerdan? Los linfocitos también tenían cromatinas compactas. Aquí también. ¿Ya? Los procesos transicionales recientes nos hablan de un eritroblasto ortocromático con núcleo central, pero muchas veces ustedes van a encontrar de esta forma, miren, como que ya el núcleo se está expulsando, ¿ya? Como que se está expulsando. ¿Bien? Entonces, este es un eritroblasto ortocromático. Recuerden que el hematino tiene núcleo, ¿no? Y es en esta etapa donde expulsa el núcleo. ¿Ya? Luego, miren, fíjense, obviamente en médula ósea del 5 a 10%, en sangre periférica no hay todavía. ¿no? ¿Podrían aparecer estos? Sí, podrían aparecer, ¿no? Los que van a ir a los hospitales a trabajar de repente con recién nacidos, con pacientes en UCI, ¿no? Muchas veces van a salir estos, ¿ya? En pacientes con anemias hemolíticas intensas o cualquier tipo de anemia que sea del tipo regenerativa, van a cursar con la aparición de estos elementos, pero que normalmente en una persona que no está frente a esas patologías, pues no debería aparecer. ¿Ya? En estados de hipoxia, ¿ya? Hipoxias graves también comienzan a ¿Hipoxia no es aparecer falta de aire? estos eritroblastos o normoblastos ortocromáticos, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos entonces al reticulocito, ¿ya? El reticulocito, que ya es el hematí, obviamente, que ha expulsado el núcleo y que va a contener restos de RNA, ¿ya? Entonces, miren, para hacer la demostración de estos reticulocitos necesitamos hacer una tinción supravital, ¿ya? La tinción azul brillante de cresilo o azul de metileno nuevo, se denomina así al colorante. Pero si nosotros hacemos solamente una coloración de Wright, también podemos denotar al reticulocito, ¿no? Pero en este caso en forma de hematí policromático, ¿ya? O policromatófilo, que lo van a ver así, ¿no? Un hematí normal medio azul, ¿no? Azulado, ¿correcto? De repente los que han visto ya algunas alteraciones eritrocitarias al microscopio han visto de repente estos hematíes, ¿no? Azules. Ya son los hematíes policromáticos que teñidos con la coloración supravital vendrían a ser simplemente los reticulocitos, ¿ya? Miren el tamaño, de 8 a 10 micras, ¿correcto? La forma redonda y lo que caracteriza justamente esto, ¿no? En sangre periférica varía el porcentaje de 0.5 hasta 2%, ¿sí? Hasta un 2.5, inclusive en algunos autores también los tienen así. En médula ósea hasta 1%. Recuerden que estos reticulocitos salen a sangre periférica y generalmente deberían durar solamente un día en la sangre. ¿Ya? Luego ya pasan a ser hema. Entonces es posible encontrar reticulocitos en sangre periférica. Y luego el eritrocito que ya todos conocemos, ¿no? El eritrocito ya no hay más características que denotar, ¿sí? Simplemente de que obviamente carece de núcleo, ¿correcto? Pero que todavía conserva
que nuestras mitocondrias, ¿no? Pero todo lo demás ya ha sido expulsado. Muy bien, doctor. El siguiente un ratito. Miren, ahí está la secuencia que hemos hablado, ¿ya? Solo que hay procesos transicionales aquí. Miren, el primero que sería presencia de nucleolo. ¿Cómo se llama el primero? Una zona clara correspondiente al aparato de Golgi, ¿no? Proeritroblasto. Los dos siguientes en realidad son cambios transicionales. Este sobre todo me especifica más a un eritroblasto basófilo. Este está pasando de ser un proeritroblasto a un eritroblasto basófilo, ¿ya? Estos sí, ¿cómo se denominarían? Estos dos eritroblastos policromáticos, ¿ya? O policromatófilos. Este Orto. Sí. el ortocromático. Los Reticulocitos. reticulocitos, ¿no? Y Y los hematíes. Adelante, uno más duro. Ya, esto sí es patológico. para diferenciar, ¿ya? Miren, acá sí se nota mejor, ¿no? La zona de Golgi, ¿correcto? Cromatina laxa, solo que acá en la imagen no se ve bien, pero seguramente si nosotros vamos a la computadora notamos mejor, acá están los dos nucleolos, ¿no? Sí, se nota un poquito. Están juntos los dos nucleolos acá, ¿ya? Presencia de nucleolo, ¿ya? ¿Cómo se denominaría? Proeritroblasto. Proeritroblasto o pronormoblasto, ¿no? Un cambio transicional, correcto, pero estos de acá ya serían eritroblastos basófilos, correcto. Estos Orto. policromatófilos y este Ahí sí, orto. ortocromático, ¿no? Esas cuatro células tenemos que reconocer hoy día y vamos a avanzar también a la parte de los reticulocitos, ¿ya? Porque ustedes están atrasados una práctica y Sí. para hacer los reticulocitos sí necesitamos de una tinción vital, ¿sí? El profesor Lazón, ¿no está? Ahí está el profesor. Adelante, profesor. Ya vamos a continuar entonces. Ahí hay que abrir el otro archivo. No puso nada que no puso. Ya, yo les voy a explicar la técnica del recuento reticulocito. Es una técnica sumamente sencilla. Hay que valorar la técnica, ¿no? Como laboratoristas, como profesionales de laboratorio, con todos los fundamentos y la importancia que tiene. Pero también hay que ver qué utilidad tendría, ¿no? El recontar los reticulocitos. Entonces, como han visto ustedes, una vez que el globo rojo se genera a través de la eritropoiesis, pasa un proceso, ¿no? De proliferación, diferenciación, como han visto, el profesor lo ha explicado muy bien, desde el proeritroblasto, incluso desde antes, ¿no? Lo que el profesor ha explicado son células precursoras, pero antes de ellas todavía hay progenitoras, ¿no? ¿Se acuerdan de las unidades formadoras de colonia? De brote eritroide, de colonia eritroide, son células que todavía morfológicamente no se han reconocido. Pero a partir de lo que el profesor ha explicado y que vamos a reconocer ahora, sí lo podemos identificar, ¿no? Bien, entonces en ese proceso sigue en el proceso de generación de las células eritroides, sigue una célula que ya no tiene núcleo, que es el reticulocito, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? En el proceso de la evolución, el globo rojo se ha nucleado, ¿no? Ha perdido el núcleo, ¿no? O sea, el núcleo, de lo que era un núcleo prominente, se ha ido reduciendo, se ha pelotonado y al final se ha hecho excéntrico y ese núcleo ha sido expulsado. ¿En qué etapa del ciclo? ¿En qué etapa del ciclo de proliferación celular expulsa el núcleo? Entre orto y retículo. El proeritroblasto, basófilo, endocromático, policromatófilo. No, orto. Orto es la penúltima casi. O sea, miren, De ahí es el reticulocito. proeritroblasto se divide. El eritroblasto basófilo se va dividiendo, hace mitosis. Hasta policromatófilos hacen mitosis. Pero en la etapa de ortocromático Ya va ya no expulsando hace el núcleo. mitosis. ¿Qué hace? Va expulsando el núcleo. Expulsa el núcleo, ¿correcto? ¿Está bien o no? Ya, entonces cuando ya expulsa el núcleo, ¿qué queda? Es que como ya está conectado, ya. Luego lo bota ya. Ya llegó su madurez máxima. Ya, bueno, si no... A ver, ¿cómo lo...? Hay que sacar y poner lo que hacemos ahora en el laboratorio es que esos reticulocitos
también lo podemos contar. Increíble, no me digas que. ¿Cuál sería la utilidad de contar los reticulocitos? ¿Qué me dicen? Ay. ¿Para qué serviría contar los reticulocitos? Correctamente. O sea, para evaluar la eritropoiesis. O sea, como el profesor ha explicado, ¿no? Más o menos los reticulocitos están como reticulocitos por lo menos 4 días. De los 4 días, 3 días están en la médula como reticulocito. Al tercer día el reticulocito sale por los sinusoides de la médula, sale a sangre periférica y sigue siendo reticulocito, que más o menos se queda unas 24 horas más como reticulocito circulando en el torrente sanguíneo. Por eso que cuando hacemos el recuento reticulocito, normalmente hay un valor de referencia normal que todos tenemos, ¿no? En general más o menos de 0.5 a 2.5% de reticulocitos todos tenemos. ¿Por qué? Porque durante 24 horas todavía ese reticulocito está circulando como reticulocito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si nosotros contamos esos reticulocitos y esos reticulocitos o están muy aumentados, más de 2.5, o están muy disminuidos? Si está muy disminuido, ¿qué significaría? Claro, que hay un trastorno en la eritropoiesis, ¿sí? O sea, no se está generando los eritrocitos adecuadamente. Pero si aumentan los reticulocitos, ¿qué significa? ¿Y eso agregando más? La Mucho, médula tiene también. una característica importante que es eso de compensar. O sea, cuando alguien sufre un accidente, pierde sangre, el proceso de la eritropoiesis y el hematopoiesis en general se acelera, ¿no es cierto? Porque la sangre tiene eso de compensar. Entonces, si uno pierde sangre, o puede ser también por un proceso hemolítico, entonces, ¿qué va a hacer la médula? Va a acelerar el proceso. ¿El proceso de qué? De la eritropoiesis, de la hematopoiesis. ¿De acuerdo? Entonces, como hay poca cantidad de sangre, porque ha perdido la persona, entonces, ¿qué hace la médula? Acelera el paso del proceso de la proliferación, diferenciación celular, y en consecuencia va a salir a sangre periférica células inmaduras, ¿no es cierto? Y entre ellas también los reticulocitos. O sea, va a aumentar el número de reticulocitos. Por lo tanto, tiene utilidad contar los reticulocitos, ¿no? Tiene utilidad, ¿no? Y entonces la técnica es sencilla, ¿ya? Ya, bueno. Primero los reticulocitos. Increíble. Con la coloración habitual del colorante Rai, Gemsa, ¿cómo vemos a los reticulocitos? ¿Se colorea o no se colorea? Sí, es un. Se colorea. El profesor dijo que el reticulocito tiene un volumen más pequeño o más grande que el glóbulo rojo. Más grande. Más o menos llega hasta 10, 9, 10 micras, ¿no? Milimicras. El glóbulo rojo tiene ¿cuánto? 7, 8 micras, ¿no? Entonces, por el volumen, nosotros, con nuestra coloración habitual, ¿no es cierto?, de la tinta de Rai, derivados de Romanowski, ¿no? Ya por el volumen lo podemos más o menos presumir que puede ser un reticulocito porque es más grande. Pero también se colorea con una coloración media azulada, ¿no? Y le llamamos hematíes con policromasia, ¿correcto? Entonces, esos hematíes que vemos de mayor volumen y con una tonalidad media azulada vendrían a ser que los hematíes con policromasia, que vendrían a ser que los mismos reticulocitos. Pero si nosotros queremos verlo con todas las características internas del contenido de la célula, entonces sí vamos a recurrir a otro colorante, ¿no? Un colorante que le llamamos colorante supravital. Fácil. Tenemos los colorantes que en la parte comercial ya venden preparado, ¿no? El colorante supravital. Azul brillante crecido, o también llamado azul de metileno nuevo, ¿no? Azul de metileno nuevo o azul brillante crecido. Y le llamamos colorante supravital. ¿Por qué le llamamos colorante supravital? Porque no vamos a tener los reticulocitos como normalmente, si
aplicamos el colorante a una célula que está, digamos, en un protista seco, sino vamos Bueno, y a también ponerlo en esa fresco. lámina. ¿Cómo es? Vamos a mezclar una cantidad determinada de este colorante con un volumen igual de sangre anticoagulada. ¿Está bien? O sea, vamos a mezclar volumen en fresco. Y lo vamos a mezclar, y según el método estandarizado dice que debemos incubar por unos 15 o 20 minutos, una vez que estén juntos, que estén mezclados, la sangre con el colorante. ¿Ya? A 37 grados por unos 15 minutos, según el método estandarizado. Pero también lo podemos hacer a temperatura ambiente, ¿no? Por unos 20 minutos, quizás media hora, mezclados, y también el resultado es casi el mismo. Pero si queremos hacer estandarizado, según el método, lo podemos hacer con baño María. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? En fresco, el reticulocito y todas las células se van a teñir. Se van a teñir de este colorante supravital. ¿De acuerdo? De esa mezcla, una vez incubado, vamos a hacer extendidos. Vamos a hacer extendidos, fortices, a través del método de Cuña, ¿no? Es el método que les hemos enseñado a ustedes, una gotita en un extremo, con una extensora, ¿no? Y hacemos un extendido, el mejor extendido que se puede hacer. ¿De acuerdo? Se deja secar y luego se cuenta en microscopio, más o menos en mil glóbulos rojos contados, cuántos reticulocitos encontramos. Eso lo vamos a dividir entre 10 que tenemos acá. Entonces, al final, cuando nosotros observemos a los reticulocitos, acá no se ve muy bonito, pero el siguiente, por favor. Acá, bien. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver justamente ese resto de ARN ribosomal, ¿no es cierto? Es el resto de ARN ribosomal que quedó, ¿de qué? De lo que antes tenía, lo que era el núcleo. Núcleo, ajá. El núcleo que se apelotonó, se hizo excéntrico y ese núcleo se expulsó. ¿Qué pasó con ese núcleo que se expulsó? ¿Qué creen que haya pasado con ese núcleo que se expulsó? Ese núcleo, el sistema monocíclico fagocitario lo va a fagocitar y se acabó. Lo que queda al final es el reticulocito, ¿no? Entonces el reticulocito queda con restos de ARN ribosomal, ¿correcto? Entonces durante 4 días persiste en esta forma, como reticulocito, y en esos 4 días va a pasar una serie de cambios bioquímicos y morfológicos, incluso del volumen, ¿no? El volumen también va a reducir, ¿no? De llegar a tener 9, 10 micras, al final se va a reducir a 7 micras, 8 micras, como hematil. Los cambios bioquímicos, en el sentido de que esos restos de ARN ribosomal también se van a ir, digamos, disipando, ¿no? Y al final el hematil va a quedar exento de todos estos productos, ¿no es cierto? Entonces, en general, si queremos ver alguna diferencia más entre un reticulocito y un hematil, podemos decir también de que el reticulocito tiene algo menos de hemoglobina que un hematil, ¿no? Porque el hematil es una célula, prácticamente es un vehículo, ¿no? El hematil tiene millones y millones de moléculas de hemoglobina que están contenidas en un solo glóbulo rojo y que le sirve simplemente de transporte. Entonces, como tiene un contenido mínimo de contenido de ARN ribosomal, entonces eso también tiene un espacio, ¿no? Donde debería estar la hemoglobina. Pero después eso se llena de hemoglobina, porque la síntesis de hemoglobina se sigue dando. ¿De acuerdo? Bien, entonces después de la coloración supravital, sí vamos a poder observar estos elementos, estos acúmulos precipitados en forma de retículos, ¿no? De ARN ribosomal. ¿De acuerdo? Ahora, cuando observemos, no todos los reticulocitos van a ser igual, ¿no? En el sentido de que con respecto a la cantidad de ARN ribosomal que contiene. Algunos van a ver ustedes que van a poseer una buena cantidad de acúmulos de precipitados en forma de retículos. Otros van a tener a lo mejor escasos, ¿no?
pero según el Comité Internacional de Estandarización, que es la CDCI, nos indica, ¿no?, de que para reconocer un reticulocito, por lo menos debe tener dos acúmulos precipitados de ARN ribosomal, y entonces ya lo podemos contar y considerar como un reticulocito. Por si acaso, eso para que tengan en cuenta. Ya, porque ustedes van a ver ahí, ¿no?, que muchos van a tener abundantes ARN y otros van a tener muy escasos. Entonces el criterio podría ser por ahí. ¿De acuerdo? Ya, ahora, en los valores de referencia ya le había adelantado, ¿no?, de que en general en los adultos los reticulocitos van de 0.5 a 2.5%, ¿no? Pero si ven en la tablita a la derecha dice los recién nacidos en sangre de cordón va de 3.2 a 6%, ¿no? De 3.2 a 6%. ¿Qué quiere decir eso? Que los recién nacidos, los neonatos, tienen mayor porcentaje de reticulocitos, ¿no? Y eso tiene su razón de ser, ¿no? Los reticulocitos. Más o menos es como cuando la vez pasada hablamos respecto a que por qué los neonatos tienen mayor porcentaje de hematocrito, mayor concentración de hemoglobina, ¿no? Y ese es un proceso también por lo mismo de que en la etapa del fetal, la mayor concentración de hemoglobina que posee el ser humano es la hemoglobina fetal, ¿no? Y la hemoglobina fetal tiene dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Entonces, esta hemoglobina tiene una peculiaridad en el sentido de que tiene mayor afinidad por el oxígeno. Y eso es con razón, porque como sabemos el feto se alimenta, aparte de los nutrientes, se alimenta también del oxígeno de la mamá. Entonces necesita captar ese oxígeno para que tenga viabilidad esa vida. Por lo tanto, pero a los meses eso se estabiliza, disminuye la hemoglobina fetal más o menos a los 6 meses y luego ya viene con más concentración de hemoglobina A1, A2. Entonces, y además se nace con una gran cantidad, con una gran actividad eritropoyética, ¿no? Porque en todos los huesitos, cuando uno nace, nacemos con... Todos los huesitos son activamente, digamos, tienen gran actividad eritropoyética, ¿no? Entonces explica entonces, ¿no? Todo esto. Estamos tratando de explicar de que por qué los neonatos, los recién nacidos tienen altas concentraciones también de los reticulocitos, ¿ya? Después, los niños ya llegan hasta 2.2 y en los adultos, hombres y mujeres, más o menos un promedio de 0.5 a 2.5% de reticulocitos, ¿ya? Bien, siguiente doctor, por favor. Ya, después, ahora actualmente, ustedes saben que hay equipos automatizados, ¿no?, con tecnología de punta, que cada año creo que en poco tiempo se van, digamos, dándonos más aportes en cuanto a la automatización. Entonces, ya se habla de hemogramas de primera generación, segunda generación, estamos en la 6ª generación. Más o menos desde los hemogramas, los equipos automatizados que hacen hemogramas desde la 4ª, 5ª generación, más o menos, ahorita ya está 6ª, ya estos equipos automatizados también hacen el recuento reticulocito. O sea, hacen, aparte de todos los parámetros, también nos cuentan los reticulocitos. Y no solamente nos cuentan los reticulocitos, sino de los reticulocitos nos dan más datos. Hay un parámetro que se llama hemoglobina reticulocitaria. ¿Esa hemoglobina de qué? Del reticulocito. O hay otra que dice la fracción de reticulocitos inmaduros. La fracción de reticulocitos, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que desde hace años se han venido tratando de clasificar también a los reticulocitos de acuerdo a su contenido de ARN. De manera tal que cuanto mayor contenido de ARN tenga el reticulocito es más inmaduro. Entonces hay una fracción de reticulocitos inmaduros. Y eso se ve, los equipos automatizados lo cuentan de acuerdo a la fluorescencia que emiten.
Entonces, pero ¿cuál es el principio? El principio casi es el mismo, ¿no? Porque hay equipos incluso que usan el mismo método que nosotros usamos con el azul brillante crecido. Hay otros que usan el auramina, hay otros que usan, o sea, una serie de colorantes distintos, pero que a través de la fluorescencia y a través de la dispersión, combinando los métodos de citometría de flujo, dispersión, evalúan el volumen y el contenido celular, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más confiable? ¿Contar los tecnólogos médicos o que cuente el equipo? ¿Qué dicen ustedes? El equipo. ¿Cuál es el más confiable? No, el más confiable. El equipo. Yo, dice. Yo. El equipo. No. Claro, es que el equipo va a ser más preciso, porque está estandarizado. Y además el equipo te va a contar en menos de un minuto. No solamente los reticulocitos, te va a contar como 32 parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora la automatización, o sea, no solamente te da el número de reticulocitos, te da por ejemplo, este que dice la hemoglobina reticulocitaria, y esto es bueno porque ustedes ya van a hacer su tesis, pongan énfasis porque pueden plantear también una tesis, ¿no? Porque la hemoglobina, o sea, evaluar, el equipo te da la hemoglobina reticulocitaria, la hemoglobina reticulocito, que es un parámetro que evalúa la eritropoiesis, pero evalúa principalmente también los tratamientos con eritropoietina o los pacientes que tienen anemias carenciales, como anemias ferropénicas, son como marcadores tempranos. Quiere decir de que antes de que el hierro, la ferritina, que es el hierro de reserva, disminuya, que es evidencia de que, incluso la hemoglobina que baje, que es evidencia de que uno tiene anemia ferropénica, ya la hemoglobina del reticulocito ya está bajo. Entonces es un marcador temprano. Y aparte de eso, cuando los médicos tratan a los pacientes con anemias carenciales, anemias ferropénicas, ¿no? También es un indicio de que en ese contenido de gracias también a la automatización se ha determinado, ¿no? Hay reticulocitos tipo 1 con alta carga de ARN, tipo 2 con moderada carga de ARN y tipo 3 con baja carga de ARN. Entonces los primeros, el tipo 1, ¿no? Cuando se encuentran en proporciones mayores a aquellos comúnmente encontrados en relación al tipo 3 en la circulación, que indican la salida prematura de reticulocitos de la médula, ¿no? Eso se llama desviación reticulocitaria, o sea, aumentan los reticulocitos en estado periférico. Y pueden, junto a todos los demás parámetros anteriormente descritos, ser muy útiles en la evaluación de la eritropoiesis medular. Ya, y entonces los equipos automatizados te dan estos dispersogramas, ¿no? Entonces ahí podemos ver claramente, ¿no? Bien abajo, las plaquetas, ¿no? Donde está la A están los globos rojos. Después vienen en la B los reticulocitos de absorción baja, los reticulocitos de absorción media y los reticulocitos de absorción alta. O sea, pero le dice absorción baja, media y alta. ¿Qué quiere decir eso? Absorción del colorante. Pero lo dice, nos demuestra a través de qué? A través de la fluorescencia que emite. Entonces ya nos dice las cantidades de contenido ARN ribosomal que contienen, y en base a eso nosotros determinamos si la fracción de reticulocitos inmaduros está elevado o no. Si está elevado, es un buen indicador de que hay una buena respuesta medular. De que hay una buena respuesta medular. Ya, siguiente. Ya, entonces acá está la valoración de los resultados. Entonces, la determinación del número de reticulocitos de los tintes reticulocitarios tiene especial importancia en evaluación de la función eritropoyética, en el diagnóstico diferencial entre anemias regenerativas y regenerativas, en la valoración de la respuesta al tratamiento en caso de anemia por déficit de hierro, vitamina B12 y ácido fólico, y en la evaluación del trasplante de médula ósea. Ya, entonces, en la clasificación de las anemias se clasifican de varias formas, ¿ya? Pero desde el laboratorio, el aporte del laboratorio de hematología nos da la clasificación morfológica, usando los índices populares donde podemos nosotros determinar las anemias por el volumen, ¿no?
usando el volumen corpuscular medio, anemias macrocíticas, normocíticas, microcíticas, usando la hemoglobina corpuscular media, anemias hipocrómicas, normocrómicas, quizás hipercrómicas, ¿no? Ese es el aporte del laboratorio para ver la clasificación de las anemias. Pero la clasificación fisiopatológica de las anemias está en base al número de reticulocitos. Y manejamos ese término que hemos puesto acá, que dice, ¿no? Anemias regenerativas y arregenerativas. Entonces, si tenemos un paciente con anemia, ¿no? Digamos con una hemoglobina de 7 gramos, una hemoglobina de 7 gramos, y con un índice de producción medular o de reticulocitaria mayor de 3, o digamos, más de 3 o 4% de reticulocitos, sería una anemia de tipo Regenerativo. una anemia de tipo regenerativo. Pero si es al revés, si tiene anemia y tiene menos de 0.5, o sea, no hay producción medular, entonces sería una anemia de tipo arregenerativo o hipoproliferativo. Recuerden, la clasificación fisiopatológica está en base al número de reticulocitos. ¿Cómo se clasifica? En anemias regenerativas y en anemias de tipo arregenerativas o hipoproliferativas. Esa es la unidad fundamental que tiene el recuento reticular. Es importante y nos solicita mucho en el laboratorio. El doctor Prado también le va a dar unos alcances y ahí pasamos ya a la práctica. Bien, recordar que todos los hematíes, ¿cuál es la definición de célula? Célula es todo elemento celular que tiene citoplasma y núcleo, ¿no? El hematíe va a ser una célula o no. La plaqueta es una célula o no. Sí, son células. Los dos son células, así sea la plaqueta que son fragmentos del megacarocito, que lo vamos a ver prontamente, pero son células de tipo ¿qué? De tipo especializadas. El hecho que haya expulsado el núcleo, ¿para qué? Para que darle mayor volumen, mayor capacidad de contener hemoglobina, no deja de ser células. Entonces son células especializadas. No olviden de que todos estos fragmentos que ven son ARN. ¿Ya? Y como lo mencionó el profesor, normalmente cuando uno responde no tenemos la respuesta, solamente la máquina hace de reticulocitos tipo 1, 2, 3, ¿no? Pero normalmente nosotros contamos en general. ¿Ya? La cuenta va a ser tener en la cola un promedio en el campo 100 a 200 hematíes. No vamos a poder contar todo, entonces contaremos de todo el campo, contaremos pues, hacemos un trazado así, contamos cuántas células hay, para más o menos tener un cálculo. Entonces, ¿qué? Lo encontramos ahí, por ejemplo, ahí tenemos un promedio de 40, 50 células, ¿ya? Hacia al ojo nomás. Pero ya cuando uno comienza a tener ojo, o a tener práctica, va a comenzar a buscar campo de 100, de 200. Entonces vamos a decir, pero ¿cómo va a salir un 0,5% de reticulocitos? O sea, ¿voy a encontrar medio reticulocitos? No, es que vamos a contar en 1000. 0,5 significa que hemos contado en 1000 células, en 1000 hematíes hemos encontrado 5 células, 5 reticulocitos, que sería, el porcentaje sería 0,5. ¿Ya? Entonces vamos a contar campos de 100, 10 campos, o campo de 200, 5 campos. ¿Ya? De acuerdo a cómo podamos catalogar. Generalmente yo les pido que comiencen a buscar campo de 100. ¿Ya? ¿De acuerdo? Creo que está ahí la fórmula. Más atrás. Ya, no está. Bueno, la formulita es así, ¿ya? Vamos a contar más o menos la técnica es así. Contamos, como dice el doctor, ¿no? Contamos el número de reticulocitos más o menos en 1000 hematíes. ¿De acuerdo? Vamos a poner la pizarra ahorita. En 1000 hematíes vamos a contar el número de reticulocitos y esa cantidad de reticulocitos lo vamos a dividir entre 10. Ahí está justo. Lo vamos a dividir entre 10 prácticamente para hallar el resultado del porcentaje. ¿De acuerdo? Mitad. Entonces contamos los reticulocitos en 1000 hematíes por 100 y entre 1000. O sea, en 1000 hematíes, ¿no? Entonces, para hallar el valor en porcentaje. Entonces, si en un campo
de inmersión. Aproximadamente en un campo, por supuesto, en un campo donde los hematíes, las células estén distribuidas de manera homogénea, ¿no es cierto? O donde formen una monocapa, o sea, una sola capa, no estén unas sobre otras o otras muy dispersas, ¿no? Más o menos hay entre 200 a 250 hematíes en un campo de 100 hectáreas. Entonces, ¿cuántos campos debemos contar para contar glóbulos rojos? 10. Si tiene 200 hematíes, 5. 5 campos. O sea, con que cuenten 5 campos, entonces ya más o menos se asume que hay 1000 glóbulos rojos. Entonces ahí van a determinar el número de reticulocitos. ¿De acuerdo? Y ahí aplican la formulita. ¿De acuerdo? Pero ya saben, no se vayan mucho a la cabeza, al cuerpo, sino entre el cuerpo y la cola, que es donde las células se distribuyen homogéneamente, formando una monocapa. ¿Ya? Y ahí es donde pueden contar. Yo le dije antes más o menos, le miré más 40, ¿no? Y he contado creo que hay 46. No necesito ser muy exacto, ¿no? Entonces, más o menos hay 40, 40, y así nomás he contado rápidamente hay 46. Eso es lo que tienen que aprender ustedes, ¿ya? A ver campos, que más, pero tienen primero que contarlos, ¿ya? Campos de 100, ¿ya? Lamentablemente el microscopio no tiene una retícula, debería tener, hay microscopios que uno lo ve y está, en lugar de que haya puntero hay una retícula para uno seguir la secuencia primero en forma igual como la cámara de Lugauer, ¿no? Bien. Entonces vamos a la práctica, por favor, porque estamos retrasados.